Voy a conversar con Sofía Casas, analista política, columnista de opinión de la revista Semana en Colombia y columnista también del diario Las Américas en Estados Unidos. Bienvenida al Venezolano, Sofía, ¿cómo estás? José Ramón, un placer, gracias por tu invitación, un gran saludo para ti y para tu gran audiencia. Y sin duda, Sofía, más que necesario este contacto y por eso durante el fin de semana le precisaba al equipo sobre el interés justamente de darle lectura a lo que está ocurriendo hoy en Colombia, porque sin duda alguna que a partir del discurso del presidente Gustavo Petro el pasado viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí a mí especialmente me surgieron sin duda ciertas inquietudes que quiero compartir contigo, que sabemos muy bien que tú, sobre todo a través de las redes sociales, vives compartiendo análisis de interés sobre lo que ocurre en Colombia. Sofía, mi primera pregunta muy concretamente es, el presidente Gustavo Petro quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Eso lo dijo con firmeza justamente en su discurso del pasado viernes 24 de octubre, ahí en pleno corazón del centro de Bogotá, Ujú. muy cerca de la Casa de Nariño, rodeado sin duda de su gabinete, los que estuvieron allí justamente acompañándolos en este discurso. Ahora te pregunto, Sofía, ¿qué significa desde tu punto de vista que un presidente con el perfil de Gustavo Petro convoque o quiera o intente convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, Sofía? Pues es realmente peligroso, más por la situación que conocemos de dónde viene Gustavo Petro, que todos ya conocemos a nivel nacional en Colombia y a nivel internacional que el pasado de Gustavo Petro es un pasado guerrillero, aliado con el M-19, amante de las narcodictaduras como la venezolana, gran amigo del Fidel Castro y como sabemos Fidel Castro tuvo mucha influencia en el entrenamiento, entre comillas, militar del M-19, que fue la guerrilla donde perteneció Gustavo Petro. Ellos hicieron, pues como sabemos, el proceso de paz para la constitución del 91. Él no participó, él no fue constituyente en el 91, pero sí algunos de sus compañeros, y entonces ahora él pretende esa misma constitución que sus compañeros guerrilleros del M-19 organizaron a través de varios políticos que habían de la época en el 91, ahora él pretende cambiarla. ¿Y cómo la quiere cambiar? Como las reformas que él ha puesto en el Congreso o ha llevado al Congreso, ninguna la ha pasado porque las instituciones han sido sólidas y la Corte Constitucional, por decir, la reforma pensional que fue viciada, que la retornaron nuevamente para volverla a revisar y volvieron y la volvieron a llevar a la Corte Constitucional. La Corte ya dijo, vuelve a estar viciada. Entonces, todas las reformas que él ha tratado de sacar adelante se le han ido cayendo. Entonces, él pretende imponerlas a través de una constituyente. Pero lo más grave es que la constituyente lo que abre es la puerta más difícil y la más miedosa que tenemos todos los demócratas, y es hacia dónde quieren ir los comunistas como él y como lo hicieron Chávez y como lo hizo Fidel en Cuba, y es atornillarme en el poder. De manera que entonces, Sofi, y por lo que interpreto, según lo que me estás contando justamente, tú consideras que esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que está haciendo el presidente Gustavo Petro supone un riesgo para Colombia, un riesgo para la democracia colombiana. Para toda la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho es muy grave, pero si manejamos los tiempos y manejamos y sabemos cómo nos rige la Constitución del 91, que ha sido tan sólida en nuestro país, porque acuérdate que nomás tenemos la Constitución de 1886, hizo unas modificaciones en el 91 y nunca más se volvió a tocar la Constitución. Ahora que él la quiere manosear es con un propósito que ya sabemos que es hacer unos cambios que le favorezcan a él y a su movimiento político, que es el comunismo o el socialismo del siglo XXI, y tratar de atornillar una política de Estado, unas políticas fracasadas como las que él promueve con su pacto histórico para atornillarse en el poder. No precisamente a través de él, pero sí a través de otras personas que él puede como manejar como marionetas. ¿Qué sucede? Acuérdate que nuestra Constitución, como bien lo dice, tiene que pasar por varios debates en el Congreso. Después del Congreso tiene que pasar por elecciones populares y tú sabes que eso no es tan fácil conseguirlo. Entonces, él dijo en esa plaza pública el viernes, después de que Estados Unidos lo ingresó a la lista UFAC o a la lista Clinton, él salió todo populacho allá a su plaza de Bolívar a decir, es que los gringos, yo no sé qué, entonces vamos a llamar a la constituyente, entonces todo el mundo lo aplaudía, pero la gente no entiende el tamaño de la dimensión del problema que es lo que implica una constituyente. Entonces él ya dijo el 20 de julio, que es el próximo cambio
del legislativo, porque acuérdate que en marzo tenemos cambio de Congreso, elecciones de Congreso. Entonces entra un Congreso nuevo, pero si tú te retrocedes a lo que sucedió ayer con las elecciones que tuvieron ellos para ver las votaciones del pacto histórico para organizar sus listas, fueron asustadoras porque fueron casi 3 millones de votos. Sí. Entonces, ¿a qué le está apostando él? Con esos 3 millones de votos puedo calcular un poco más cómo me va a ir en el Congreso y le calculan aproximadamente unas 20, 21 curules. Entonces él dice, ok, hago el cálculo, tengo esas 20, 21 curules más las otras que lleguen de otro lado para lograr la unión. El 20 de julio que llega el nuevo Congreso, meto la constituyente y empiezo a lograr los cambios que necesito para que el próximo presidente, que sea mío, manejado por mí, de mi movimiento, continúe con el legado y ahora sí logre los cambios que necesitamos para aposentarnos en el poder. Eso sí es grave. Eso sí es grave. Ahora, Sofi, te comento lo siguiente, porque a partir, justamente, reitero, de esta convocatoria, ¿no? Al menos su intención de convocatoria que la hizo y la dijo públicamente este fin de semana en Bogotá. A partir de allí, bueno, yo especialmente no he visto en los medios colombianos y en los líderes colombianos, yo sé que hoy día la agenda política colombiana está bien, por decirlo así, bien compleja, pero a partir de eso yo no he visto a estos líderes, incluso a periodistas, debatir y dimensionar lo que supondría esta intención del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sus propósitos, qué pretende Petro con esto. Eso no lo estoy viendo en la discusión de la agenda pública en Colombia. Yo creo que aquí hay que, Sofi, prestarle mucha atención a esto y efectivamente empezar a abrir debate sobre este propósito que, como tú muy bien dices, corre entonces o supone un riesgo efectivamente para la democracia colombiana. Sofi, ¿qué le dices a tus compatriotas colombianos frente a esta, al menos, intención de Gustavo Petro? Pues mira, es abrumador, es preocupante, es asustador porque el resultado de la consulta de ayer nos da Sí. como un análisis de lo que podría pasar en marzo. Un ejemplo, donde varios de las personas que quedaron como para las cabezas de lista son puros influenciadores activistas que vienen siendo pagados por el gobierno, con contratos en el gobierno, que no tienen ningún tipo de argumento, sino que solamente son defensores acérrimos del socialismo del siglo XXI y muchos de ellos van a llegar al Congreso. Eso es una alerta muy preocupante. Entonces, el ellos acaparar el Congreso, el tipo como una persona como Gustavo Petro, el pensar en una constituyente que, aunque yo pueda pensar de que si él va a llegar a hacerlo a través del cambio de la próxima legislatura, que es el cambio en Congreso en julio, él puede hacer otras cosas antes porque él todavía tiene 10 meses para maniobrar. ¿Me entiendes? Y tú sabes que ese tipo de comunistas que son aliados de que manejan la misma retórica o el mismo libreto como lo manejó Chávez, que tú muy bien no sabes en Venezuela, ellos no comen cuento ni de constitución, ni de instituciones, ni absolutamente nada. Ellos cuando quieren buscar un propósito se llevan por delante lo que sea con tal de quedarse en el poder. Entonces, eso es lo que más me asusta. Sí, Un entendemos quiebre perfectamente. institucional. Es un quiebre institucional, y esa es la frase. Ahora, Sofi, lo siguiente, ayer justamente y para darle contexto a nuestra audiencia se desarrolló entonces la consulta de Del quién, pacto histórico. exactamente del pacto histórico con dos precandidatos, que era el señor Iván Cepeda y la exministra de Salud, ¿no? Corcho, ¿no? Ahora, ganó el señor Iván Cepeda. ¿Quién es este señor? ¿Es muy amigo de Petro? ¿Es un riesgo también para la democracia colombiana, Iván Cepeda? Mira, Iván Cepeda es mucho más peligroso que Gustavo ¿Por Petro. qué? ¿Por qué dices eso, Y Sofía? Iván Cepeda, como decimos nosotros, con nadadito de perro, él va, porque acuérdate el pasado que él tiene como con su papá, que su papá fue un gran defensor de los narcoterroristas de las Murió, FARC. ¿no? Fue El papá de él fue asesinado, asesinado, sí. asesinados. Y él fue su papá, Manuel Cepeda Vargas, acuérdate que las FARC tiene un frente terrorista con el nombre del papá de Iván Cepeda. La Correcto. mamá de él también fue con esas inclinaciones guerrilleras y todo ese aspecto, y él fue criado en ese ambiente. Y él fue uno de los grandes defensores de las negociaciones de paz con Juan Manuel Santos para las narcoterroristas de las FARC. Él Correcto. fue él protegió a Jesús Santrich cuando lo fueron a llevar a la cárcel, fue el que lo recogió en la cárcel cuando lo fueron a sacar. Entonces él es amigo de todo ese grupito y es mucho más peligroso porque él es muy analítico, es una persona muy hermética, Es muy filósofo, encerrada, creo, ¿no? Además, Sofía. mucho, y él es muy encerrado, él es muy inteligente, él se encierra mucho y tú no logras saber por dónde te le vas a meter, porque a pesar de que fue mencionado
en los computadores que le cogieron a Raúl Reyes cuando fue el bombardeo en Ecuador, cuando Uribe, Sí, claro. las fuerzas militares por fin lograron acabar con el terrorista Raúl Reyes. En ese computador, cuando lo mandaron a análisis, encontraron de que habían comunicaciones entre Cepeda y el grupo guerrillero, donde habían comunicaciones y habían otro tipo de intercambios de situaciones que en donde también aparece Piedad Córdoba. Ujú. Esos computadores están en la Corte Suprema de Justicia y no se han podido utilizar como prueba para poderlo juzgar a él. Entonces, él es una persona que se ha cuidado mucho y es el hombre estrella y el artífice principal del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Correcto, sí, así es. Sí, Entonces, eso es mucho más grave. ¿Qué fue lo que sucedió ahora que el presidente Uribe ya fue absuelto sí. en segunda instancia? A él se le acabó el argumento para fortalecerse en las elecciones. Ahorita el caballito de batalla no sabemos cuál va a ser, pero él es más peligroso porque él se esconde o se refugia a través de una ONG, entonces no tienes por dónde metértele. Entonces él Sí. es muy inteligente, pero no es que Gustavo Petro lo apoye mucho porque él no es tan radical, pero es más peligroso, Es más peligroso, eso es justamente más estaba astuto. leyendo, es más astuto, de hecho, estábamos leyendo eso en los análisis posterior a los resultados de las elecciones ayer, Sí. justamente 26 de octubre, allí en Colombia. Y también un dato ya para ir cerrando este contacto que te agradezco, Sofi Casas, desde Miami, está conversando con nosotros para el Grupo Editorial Venezolano. Sofi, lo siguiente, y es que tenemos al ministro del Interior, al señor Armando Benedetti, que dio declaraciones, por cierto, este lunes 27 y dice que, bueno, que él se siente mal porque efectivamente tras las sanciones por los FARC se ha quedado sin tarjeta de crédito. Incluso el propio presidente Petro dijo en su discurso, reitero, del pasado viernes 24 ahí en el centro de Bogotá, dijo que bueno, que a lo mejor se quedaba sin poder percibir sus ingresos por la banca colombiana y entonces él a lo mejor no tenía incluso que comer. Bueno, la verdad, tú sabes, en un modo muy irónico, sin duda, que es uno de los recursos que utilizan este tipo de líderes. Ahora, estas sanciones de los FARC, allí a Benedetti, al señor Petro, al presidente Petro y a su esposa Verónica Alcocer, exactamente tú, ¿qué efectos, impacto crees que pueda tener en los días por venir en el conflicto político que vive Colombia? Pues mira que él lo está utilizando como caballito de batalla para irse en contra del famoso enemigo externo que ellos inventan, que es la Exacto. persecución, y es que a mí el imperio me persigue y no me deja nada, y yo soy un gran defensor, No me dejan hacer y el bien, no me dejan hacer el bien. exactamente, y no me dejan gobernar, y yo he combatido el narcotráfico, cosa que es mentira, porque hoy en día en nuestro país es el gran productor de coca en el mundo. La cocaína aumentó en un 53% en el gobierno de Gustavo Petro. En estos momentos no hay ni fumigación ni erradicación manual. Se calculan entre 320.000 y 350.000 hectáreas de coca en el país. O sea, una cosa desbordante. ¿Quiénes viven de eso? La narcodictadura venezolana, que es su amigo Narcomaduro y Diosdado Cabello, que son sus grandes aliados. Entonces él necesita sacar a Colombia de Estados Unidos para poderse entrelazar entre esos socialistas, esos países, para poder coordinar y hacer el propósito que ellos tienen, que es la Gran Colombia y volver a con Colombia socialista y todo lo que ya conocemos. Estas sanciones, obviamente, él no va a poder, él queda aislado en la parte bancaria, él, su familia, pues parte de su familia, porque recuerda que su hijo también fue involucrado y el hijo de él tiene una investigación muy grande, Nicolás, que ¿no? es Nicolás Petro, tiene la investigación con la fiscalía en el sentido de que como él estuvo en la campaña de su papá, en una de las declaraciones que él dio hace año y medio, casi 2 años, él dijo que su papá tenía conocimiento de lo que había ingresado ilegalmente en la campaña y que había la violación de los topes también. Entonces, pues eso es otra de las razones por las cuales lo ingresaron ahí. Armando Benedetti fue el artífice principal de la campaña de Gustavo Petro y hubo unos audios que reveló la revista Semana cuando estaba la directora Vicky Dávila a cargo, en el que muestran unos audios entre Benedetti y Laura Sarabia, donde ellos tienen un agarrón y donde Benedetti confiesa que ingresaron los 15.000 millones de pesos, Sí. lo que se dice que puede ser del clan Torres, presuntamente es lo que dicen, que no fueron ingresados a la campaña y que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral, que donde dice él que fueron llevados esos dineros a la costa atlántica y pacífica, que fue donde Gustavo Petro consiguió el triunfo ganando con una diferencia casi de 700.000 votos. Entonces lo de Armando Benedetti viene por ahí también y por su complicidad con el gobierno de Estados Unidos. Tú sabes más que nadie, José Ramón, que ellos no te van a meter en una lista si no han investigado.
Mm. Ellos tienen que tener mucho tiempo en esta investigación y si te echas para atrás, es que todo esto es de echarnos para atrás, echar historia, echar historia. Hace 2 semanas, el viernes, yo saqué una columna, hace 2 semanas, el viernes, hace 8 días, perdón, el viernes pasado, no este, sino el de la semana antepasada, es donde hubo una visita del director de la DEA a Colombia secreta, donde se reunió con la fiscal general de la Nación, que es la fiscal de bolsillo Gustavo Petro, que es Adriana Camargo. Se reunió en esa misma oficina, en el Burken de la Fiscalía, con el ministro de Defensa y con el director de la policía. A los 2 días sale la noticia que saca el New York Times, que es la orden de Trump con la CIA de ingresar a Venezuela, de hacer operaciones terrestres en Venezuela. Entonces, si tú atas los cabos, después viene una semana después, viene Estados Unidos, ingresa a Petro, a Benedetti y a toda su familia Sí, en la lista Clinton. en Entonces, la lista Clinton. exactamente, Gustavo Petro retira de sus funciones al director de la policía porque el director de la policía tuvo que haber recibido una orden o direcciones de la DEA o cualquier cosa así después de esa reunión. Entonces me imagino que como él no estuvo involucrado, él pensó lo que fuera y entonces tú tienes que atar los cabos como hacemos los periodistas. Tú dices, ay, ya sé por dónde se van a meter. Entonces todo tiene un precedente. Ahora, ¿qué puede venir para Gustavo Petro? Pienso yo como periodista y analista que creo que va a suceder un proceso en una corte federal de Nueva York que le pueden abrir, que es un indictment, y de ahí ya viene lo que le sucedió a Nicolás, no a Nicolás, sino a Narcomaduro y a Diosdado Cabello, que los ingresaron a la lista pues para la recompensa por la cabeza de ellos, que yo Por creo la que se va a cabeza. hacer como el destino, porque hoy en día para Estados Unidos Gustavo Petro es el líder del narcotráfico. Bueno, eso lo dijo efectivamente también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo dijo, además, entre otras cosas que dijo del presidente Gustavo Petro. Ahora ya para Sí. terminar este contacto con Sofi Casas, yo quiero compartir con ustedes, Sofi, estamos viendo que el presidente Gustavo Petro también es muy activo, no hace diplomacia, ejerce justamente también a través de su cuenta de ex, ejerce básicamente su trabajo de gobierno. Y mira este tuit que publicó hoy justamente, dice: el intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario. Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes. ¿Está diciendo, señor Petro, qué te parece este tuit? Ay, pobrecito, es que a mí me da un pesar. A mí me da un pesar, qué tristeza, mira. Victimizado completamente, Pues ¿no? ellos son expertos en victimizarse. Aparte, Leopoldo López no lo está acusando, está diciendo lo mismo que ya dijo Estados Unidos. Él se pega a una narrativa que ya dice Estados Unidos y es una fuerte declaración porque es algo que ya Estados Unidos lo definió y lo tiene así porque está bajo investigación. Punto. Él no se salió de la línea. Lo otro es que Gustavo Petro contrata un abogado en Estados Unidos que fue abogado de Narcomaduro, también gran defensor de la dictadura venezolana. Entonces uno se pregunta, ok, tienes a las 2 horas de que te metieron a la lista OFAC, a ti y a tu familia, y a Armando Benedetti, en 2 horas le cerraron las cuentas. ¿Con qué le vas a pagar al abogado? ¿Con recursos de los colombianos? ¿Cómo lo vas a Sí. hacer? Y a un abogado prestigioso que de izquierda, gran defensor de las dictaduras en el mundo. Bueno, Entonces le está todo eso hay diciendo que... que está sin cuentas, sin Mastercard, sin Visa, Sí, porque el señor ah, Armando Benedetti también sí. decía que le ha afectado realmente, porque no puede usar sus tarjetas de crédito después de justamente Bueno, sanciones en el Armando Benedetti dice, no, es que aquí lo que pasa es que no es que ya no puedo ir a Disney, el problema no es ese, sino que me igualaron con Osama Bin Laden, pues obviamente que te van a igualar con Osama Bin Laden y te van a igualar con Narcomaduro y con Diosdado y con todos estos líderes narcotraficantes, porque tú estás metido en un gobierno que ya es señalado de narcotráfico. O sea, que el problema es que tenemos un presidente ya señalado por Estados Unidos como el duro del narcotráfico, el que lo maneja todo, y ese es el comandante en jefe de nuestras fuerzas militares. Eso es más peligroso aún. Entonces, por eso tú perteneces a ese gobierno, tú hiciste la campaña de ese gobierno, ahora tienes que responder. Esto no te llegó así porque yo les dio por meterlos. Aquí hay una investigación contundente y no sabemos qué más cosas tiene José Ramón. Sí, Y tienen que venir más sanciones para otros del gobierno que yo creo que vendrán más. sí que vendrán más. Bueno, muchísimas gracias, Sofi Casas, por haberme acompañado en esta transmisión especial a propósito justamente de la situación política hoy en Colombia. Como les dije, Sofi Casas es analista política, periodista colombiana, como hemos visto muy claramente, es columnista de opinión de la revista Semana en Colombia y también columnista del diario Las Américas en Estados Unidos. Sofi, muchas gracias por estos minutos y acompañarme. No, a ti, José Ramón, siempre por la invitación. Un gran abrazo.
Nos vemos, señores, ya sabes, atentos a toda la programación y a las publicaciones aquí en todo el grupo editorial El Venezolano. Gracias.